Bueno, vamos a orar para empezar esta clase, ¿sale? Vamos a poner esto en manos de Dios. Ok, pues, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú nos permites vivir, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nunca nos vamos a cansar de agradecerte todo lo maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú nos cuidas. Tú nos guardas en el hueco de tu mano, Señor, tú provees. Tenemos la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder estar con nuestras familias y gracias por cada detalle, Señor, que tú tienes con nosotros. No podemos hacer otra cosa más que agradecerte y pedirte, Señor, que tú nos sigas sosteniendo en este caminar, Padre, que podamos mantenernos firmes, Señor, en ti, que nuestros pies no se aparten ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que cada día podamos acercarnos más a la meta, Señor, que podamos ser un reflejo perfecto de lo que tú eres y que podamos mostrar tu amor a las personas que están a nuestro alrededor, Señor, y que podamos ser de testimonio, Padre. Te damos gracias, te damos a ti la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, les quería comentar porque teníamos, se supone que la presentación de su proyecto para la próxima semana, ¿verdad? Y el miércoles 30 no vamos a tener clase porque es un día antes del Congreso y probablemente vamos a tener, o al menos, bueno, yo voy a tener que andar, pues ahí arreglando algunas cosas y nuestra última clase es el 13 de agosto. ¿Ok? Entonces vamos a pasar la presentación del proyecto para ese día. Va a ser la última clase, el 13 de agosto, pero lo que quiero hacer es que en estas semanas que tenemos, la próxima y la del 6 que podamos programar, ¿cómo decirlo? Videollamadas, o sea, individuales para que podamos checar algunos puntos de sus proyectos, ¿verdad? Eh, para que, para una, yo ver cómo van y si les hace falta algo así para poder hacer retroalimentación, para no dejarlo hasta el final y que ustedes tengan tiempo si es que necesitan investigar o así. Entonces, igual en el chat nos ponemos de acuerdo. Yo creo al rato, o mañana les mando así una encuesta de en qué día y en qué horario más o menos se les acomoda. No hay problema por mí, yo en las mañanas estoy de vacaciones. O sea, bueno, ya no estoy yendo a Integrity, entonces, no tengo compromiso, solo de 6 a 7 no podría, pero de ahí en fuera, igual nos ponemos de acuerdo para el día y la hora en que mejor se les acomode para, para pulir su proyecto y ya para que el día 13 lo puedan presentar y sin ningún problema, ¿ok? Para que, algunas ya me han estado mandando adelantos y bien, pero faltan ahí como que agregar algunos detalles, aunque obviamente su proyecto se va a correr para un poquito más adelante, no se confíen y estén, invirtiéndole un poco de tiempo porque lo que me gustaría y el punto del proyecto es una, de que ustedes piensen en algo y ver si es viable, ¿verdad? Eso también es como, porque a veces uno puede querer hacer cosas, pero ya cuando uno las pone como en papel o que lo quiere hacer real, a veces uno se da cuenta que está como muy irreal, ¿verdad? Lo que uno quiere hacer, que obviamente para Dios no hay nada imposible, pero también tenemos que saber con qué herramientas tenemos a la mano y qué cosas podemos hacer, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero con lo que ustedes se queden es que sea algo completamente tangible que en algún punto ustedes
real lo puedan llevar a cabo. Obviamente hay algunos proyectos que sí son, este, cosa que sí se van a hacer, por ejemplo, Lemaira y ir a los hospitales, el proyecto de Denise de ir a los parques, eso se puede hacer. Lo que habías dicho tú, Pati, de contactar con las personas, ¿verdad? Con las que habías llegado a trabajar y eso, o sea, son cosas que se pueden hacer. Entonces, que algunos ya tienen la intención de hacerlo, otros tal vez solamente lo están imaginando, pero lo que yo quisiera es que ustedes se cuenta si un día el pastor llegara y preguntara, tenemos chance de abrir un ministerio nuevo. Alguien tiene una idea y que tú digas yo, y yo ya lo tengo todo listo y planeado, fechas, todo, que ya esté todo, ¿saben? Eso es lo que me gustaría porque se puede hacer con las células en la red, en enviados, cuando haya semanas de misiones, que luego tenemos misiones aquí locales, se puede, ¿cómo se llama? Este, Llevar a cabo. llevar a cabo, exacto. O sea, se puede proponer como una idea para poder hacerlo en la semana de misiones. Como lo Entonces, de Moisés también está muy bueno. ¿mande? Lo de Moisés está también bueno. Ándale, lo de los trailers, sí, cierto. Ujú. Entonces, o sea, por eso les digo, quiero que sean cosas que sean reales y que ustedes en algún punto las puedan llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, para que tengan eso en mente cuando estén elaborando sus proyectos, ¿ok? Vamos a leer los versos que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, en esta parte vamos a estudiar estos y vamos a ver si alcanzamos a ver todo el 5 o al menos la primera parte del 5. Ya vamos a terminar la primera epístola. Y ya, porque las otras son súper chiquitas. A ver si nos las aventamos en un solo día. Bueno, ¿qué verso es? 4 del 7 al 21. ¿Ok? Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien conoce a Jesús, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muy bien. Oye, bueno, vamos a hablar acerca de varios eh, temas, ¿verdad? En este capítulo, bueno, en este pedazo del capítulo 4.
¿verdad? Y hablamos acerca del amor. No sé cuántas veces se repitió la palabra amor en este solo pedacito. Este, pero era algo importante, ¿verdad? Que el apóstol Juan quería dejar marcado, ¿verdad? Para que la iglesia tuviera este sello que los diferenciara del resto, ¿verdad? Que era el amor. Y habla un poco acerca de lo que es Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y el Espíritu, ¿verdad? En el verso 13 habla acerca del Espíritu. Nos habla que si no amamos a Dios, ¿verdad? En el 16 dice, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Habla acerca del Hijo, ¿verdad? Habla de esta, ¿cómo se llama? O sea, habla acerca de la Trinidad en diferentes como personas. Y tenemos que entender, el tema de la Trinidad es muy complejo. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero se habla, ¿verdad? Acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es esta existencia de estas tres personas en una sola. Y a veces como que nuestro cerebro está, eh, como que no llega a dimensionar, ¿verdad? Lo que puede ser. Y no significa que sean tres dioses diferentes, sino que subsisten de manera indivisible, ¿verdad? De manera simultánea y eternamente, ¿verdad? Y podemos ver muchos versos que confirman, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a Deuteronomio 6:4, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Si lo leemos en Reina Valera, dice, mm, déjame buscarlo. Espera. ¿Alguien tiene Reina Valera que lo pueda leer? Sí, sí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Y cuando habla acerca de este Dios, útil en el hebreo es Elohim. Y Elohim es, eh, o sea, significa Dios, pero es un sustantivo plural, ¿verdad? No significa Dios, o sea, que haya muchos dioses, sino que explica, ¿verdad? Lo que es la Trinidad, que es uno solo, pero en tres. ¿Alguna vez había escuchado que lo pueden como comparar como los estados del agua, que hay sólido, líquido y gaseoso, que es como parecido, pero la verdad no estoy como muy familiarizada así realmente con el estudio. Michelle podría ser una, el sí, este, y es un tema un poquito complejo, ¿verdad? Pero nosotros debemos de entender que es una combinación perfecta, ¿verdad? Y que cada uno tiene una función, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, podemos ver a Dios como Padre, a Jesús como Hijo, ¿verdad? Podemos ver la interacción entre ellos en diferentes maneras. Por ejemplo, cuando es el bautismo de Jesús, en el agua vemos la interacción de los tres al mismo tiempo, ¿verdad? Jesús siendo bautizado, dice que desciende el Espíritu como una paloma y se escucha la voz de Dios, ¿verdad? Diciendo que Él es su hijo. Entonces ahí podemos tener como la Biblia respaldando, ¿verdad? Acerca de lo que el apóstol Juan estaba hablando en estos versos. Entonces vamos a empezar vamos a irnos verso por verso, ¿ok? Empieza en el 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, cuando empieza hablando acerca de, ay, dice, amados, amémonos, ¿verdad? O sea, nos está, ay, aquí está mal, no es amamos, es amados. Es del griego agapetoi, que significa queridos, ¿verdad? Y cuando habla acerca de amémonos, de esa acción de amar, es del griego agape, que es este amor que se trata, ¿verdad? De un servicio abnegado, ¿verdad? Que es el amor de Dios, ¿verdad? Que es concebido para alguien que necesita ser amado. Ese es el amor ágape, ¿verdad? Entonces Dios eh, no nos está diciendo que tengamos un amor filios, ¿verdad? De amigos, sino es este mismo amor que Él tiene, que nosotros lo podamos tener para con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos transmitir esto, ¿verdad? Y cuando dicen que todo aquel que ama es nacido de Dios, es del griego genao, que dice que se ha engendrado. Y es muy importante que nosotros tengamos esta simiente, ¿verdad? Que nos guíe y que podamos de verdad tener esta capacidad de amar a los demás, ¿verdad? Hoy precisamente venía platicando con mi mamá de una situación que, ¿cómo decirlo? No sé si les pasa, pero a mí, pues sí, hay personas que a veces, casi siempre soy como muy tolerante con las personas que están a mi alrededor. Es muy, em, como que tiene que haber una combinación perfecta de cosas para que yo me enoje, ¿verdad? No, o sea, muchos cuando me conocen creen que soy como malhumorada porque como que tengo el gesto, pero eso es herencia. Si ustedes ven a mi abuelita y a mi mamá, las tres tenemos como el ceño fruncido, pero es involuntario. Y si las que conocen a mi abuelita saben que es un amor de persona, entonces solamente tenemos la cara como de amargadas, ¿verdad? Pero no. Pero hay muy pocas personas que como, no sé, como que el tono a veces de la voz, los sonidos muy agudos, a mí me producen como malestar en general, o sea, desde las alarmas, yo tengo que tener una alarma que suene como sonidos, graves, porque si no me levanto de mal humor por lo agudo. Dios también me ama tanto que mi hija llora eh, grave. No tiene picos de agudos hasta cuando se ataca. No sé cómo le hace que como que hace fuerza en la garganta. O sea, no hacen ruidos agudos, mi hija. Dios sabía que iba yo a sufrir con ese tema, entonces ahí. Entonces, a veces como que la combinación de cosas que tal vez yo estoy cansada o así, y hay alguien que tenga como que un tono de voz especial, hay veces que me llega así como a molestar, y no sé si les haya pasado que a veces ves a la persona y dices, no me debería de sentir así, o sea, no es normal que yo sienta eso, y a veces, pero lo bueno, creo, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia nos permite darnos cuenta y hacer algo al respecto, ¿verdad? Y yo le platicaba eso a mi mamá y mi mamá coincidió que también estaba pasando una situación así, con una persona del trabajo, que la traía así, se la traigo atravesada, pero que empezó así como que a meditar y decía ella, pues es que esta persona tuvo una vida muy difícil. ¿Verdad? Mi mamá empezó a contar un poco de lo que la señora había pasado y yo de que ay, mamá, abrázala. O sea, pobrecita señora, o sea, le ha pasado muchas cosas, ¿no? Dije, hasta yo cuando la vea le voy a dar un apapacho ahí, pues por eso es como es. Pero nosotros fuimos llamados a mostrar el amor. Y yo le decía, mamá, necesitamos orar y que Dios ponga amor en nuestro corazón para esas personas, ¿verdad? Aunque nos desesperen y aunque a veces sean,
como esa prueba de parte de Dios para nosotros, para pulir nuestro carácter, no sé, ¿verdad? Dios a veces pone ese tipo de personas a nuestro alrededor, pero que nosotros podamos mostrar ese amor, ¿verdad? Que sea lo que nos identifique, ¿verdad? Y no cualquier amor, no un de, órale, pues sí, hermanito en Cristo, ¿verdad? Sino que de verdad sea un amor genuino, que amemos así como Dios nos amó, ¿verdad? Y porque el verso 7 termina en eso, dice, si tú conoces a Dios, vas a amarlo. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y me gusta esta frase que venía en lo que en el libro que estaba estudiando, dice que el amor no define a Dios, sino que Dios es, o sea, la definición de amor, ¿verdad? O sea, no es de que el amor es una característica de Dios, o sea, Él es amor. Todo lo que Él es amor. Entonces, a través de su vida y de muchas cosas, Dios nos ha mostrado su amor, ¿verdad? Eh, Vamos a hacer algo para, a ver, ¿quién más está? Solamente estamos, 1, 2, 3, 4, 5 personas somos, ¿verdad? Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Mayrita, ayúdame a buscar Romanos 8:29. Denise, Marcos 12:30. Patti, Salmo 36:6. Alma, Juan 3:16. Ceci, Salmo 145:9. Y yo busco los otros dos. Igual si quieren, anótelos para que los tengan. Ahora, dice, Dios es amor y se muestra en eso, ¿verdad? En que Él nos creó, ¿verdad? Denise, ¿puedes leer Romanos 8:29, por favor? No, Sí, Mayra, me ¿verdad? tocó a mí. Sí, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, ¿verdad? O sea, Él existía, ¿verdad? En perfecta soledad y decidió crearnos a ti y a mí para que nosotros eh, pudiéramos amarlo, ¿verdad? Entonces, Él nos creó con la intención de que lo amáramos y de Él amarnos a nosotros, ¿ok? Ahora dice que Él, tuvo una selección humana, ¿verdad? Que lo que decíamos, Él nos diseñó, ¿verdad? Aunque pues somos pecadores, Él nos apartó, ¿verdad? Denise, ¿puedes leer Sí. Marcos 12:30? Marcos 12:30. Sí, lo puse bien eso. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sí, ¿verdad? Él busca que nosotros lo amemos y ahí está. Tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todo lo que nosotros somos, ¿verdad? Por eso Él nos escogió a nosotros, ¿verdad? A la raza humana para que pudiéramos tener una relación con Él. Y también podemos ver su providencia, ¿verdad? Él, todas las situaciones que puedan pasar en nuestras vidas, tanto buenas como malas, Él está en medio de eso, ¿verdad? Y Él muestra su mano para con nosotros en cada situación. Y hoy también veníamos platicando eso, mi mamá hoy nos tocó llevar a la cachetitos al pediatra y gracias a Dios está súper bien, subiendo de peso bien, o sea, está todo perfecto, gracias a Dios. Y mi mamá decía eso, tenemos que darle gracias a Dios, hija, porque, o sea, porque la pediatra pues la revisa todo, me dice, si tuviera algo mal nos diría, y yo, pues sí, es su trabajo. Pero está perfecta la gordita. Entonces, pues damos muchas gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y él sabemos que es gracias a Él. Entonces, ahí podemos ver su providencia. Pati, ¿podrías leer el Salmo, por favor? 36:6. Sí, dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová,
al hombre y al animal conservas. ¿Verdad? Él tiene cuidado y él, pues, es ¿Holístico? magnífico. Ok, también tenemos el plan divino de redención, ¿verdad? Salmo 36:6. Sí. Leo. Alma, Ujú. Juan 3:16. Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias. Y ese verso no lo sabemos todos, ¿verdad? Pero, y tenemos que entender, ¿verdad? Que este plan divino de redención es tan grande porque si nosotros siguiéramos regidos solamente por la ley, ninguno de nosotros podríamos cumplirla a la perfección, ¿verdad? Y nuestro destino sería la muerte, ¿verdad? Pero Él en su amor vino a esta tierra, murió por nosotros y nos redimió de todo pecado, ¿verdad? Y ahora nos muestra cuál es el camino para llegar al Padre. Ahora dice que tenemos una gracia común. Ceci, ¿puedes leer el Salmo 145, por favor? Claro, dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Salmo 145:9. Gracias. Y esta compasión, ¿verdad? Es de Dios mostrando, ¿verdad? Que vamos a tener, va a haber un juicio, ¿verdad? Al final de todo. Y Él está retrasando, ¿verdad? Para que los que aún no le conocen lo puedan conocer, ¿verdad? Esa es la intención de Dios, que toda su creación lo conozcan, ¿verdad? O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Y ¿verdad? Que su palabra se pueda expandir. Entonces, por eso pasamos al penúltimo punto, que es la compasión. Dice Romanos 3, del 25 al 26. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe de su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Sí, sí, ok. Bien. Y por último, es el ofrecimiento del evangelio, ¿verdad? Que esto lo hizo a través de sus discípulos y podemos encontrarlo en Marcos 16:15, ¿verdad? Que lo conocemos como la Gran Comisión. Y dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, ¿verdad? Y sigue en el 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces Dios, ¿verdad? Les dice a los discípulos y en otros evangelios también, ¿verdad? Se menciona eso. Entonces, Dios a través de todos estos puntos, ¿verdad? Nos muestra su amor hacia nosotros y hasta hacia nuestros hermanos. ¿Ok? Ahora vamos a seguir. Ok. Es del verso del 9 al 11. Dice, en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y pues bueno, ¿verdad? Jesús es la manifestación principal de amor, ¿verdad? De parte de Dios. Dice que Él es el Hijo unigénito, que significa que es el único, ¿verdad? Dios no tenía como, tengo 5 hijos, voy a dar al que menos me cae bien. No, era su único hijo, ¿verdad? Y él vino, ¿verdad? A esta tierra, vivió como nosotros y, y él, ¿verdad? Murió y resucitó en la cruz. A ver. Si pueden
ir a Isaías 53, verso del 4 al 6. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y a veces creo que como que pasamos por alto, ¿verdad? El sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y eso sería ¿cómo decirlo? Es el mejor motivo por el cual nosotros debemos demostrar su amor, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a veces eh, creemos que, que no hemos sido tan malos, ¿verdad? Y, y amamos a Dios, pero no entendemos, ¿verdad? Que realmente nuestro futuro era la muerte, ¿verdad? Pero Él decidió venir, ¿verdad? Dice que cargó con todas nuestras rebeliones, que fue con nuestros dolores, que fue herido y golpeado y humillado. No fue tan bien, o sea, no fue una muerte de, bueno, vine a la tierra, sí viví como humano y bueno, voy a morir de viejito en una cama. No, su muerte fue dura, ¿verdad? Y él sabía lo que iba a pasar y aún así decidió dar su vida. O sea, él sabía que iba a sufrir y él sabía también que tú y yo íbamos a regarla, aún sabiendo todo su gran sacrificio, pero él mostró su amor de esa manera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser recíprocos con ese amor, ¿verdad? Por eso en 1 Juan 3:16 ya lo habíamos visto, dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo conocemos el amor? ¿Cómo sabemos el significado del amor? Es que Él dio su vida por nosotros. Porque también puede ser que tengamos este concepto erróneo del amor que la gente en el mundo maneja, ¿verdad? Yo he escuchado a veces tanta tontería en nombre del amor que digo yo, no, o sea, así no es. Y la Biblia describe, ¿verdad? El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera, no daña, ¿verdad? Hay gente que hace cosas malas en nombre del amor y no es así, ¿verdad? ¿Cuánta gente se separa porque es que yo merezco ser feliz? Y pues sí, pero por ahí no es la cosa, o sea, ¿sabes? Hay más alrededor. Entonces, queremos conocer el amor, tenemos que volver a ver a Jesús. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanecerá en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, y en que ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Ok? Juan, ¿verdad? En los versos que habíamos visto ya había hablado acerca del papel del Padre y del Hijo, ¿verdad? Y ahora toca acerca del Espíritu Santo. ¿Verdad? Dice que Él nos ha dado de su espíritu, ¿verdad? Entonces,
dice que este Dios invisible se revela a través del amor visible a los creyentes. Y fíjense, me gusta que el verso empieza diciendo, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Nadie lo ha visto. Pero ¿cómo van a saber y cómo van a conocer a Dios? Cuando vean el amor en ustedes. Ese es el punto, ¿verdad? Así van a conocer a Dios, a través del amor que nosotros mostremos, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros tengamos bien presente esto y que sea una bandera con la que caminemos todo el tiempo, no solamente a veces, no con ciertas personas, sino todo el tiempo, ¿verdad? Que esa sea la marca que nos identifique, ¿ok? Y esa es una manera, también lo habíamos visto en otras clases, cómo podemos mostrar que realmente somos hijos de Dios, que el amor, ¿verdad?, se vea en nuestras vidas, que sea un fruto bien desarrollado, ¿ok? Y vamos a terminar ya con estos últimos versos. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, ay, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y habla acerca del temor, ¿verdad? Y es bien, la palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Va a haber un juicio al final y vamos a tener que rendirle cuentas a Dios, ¿verdad? Y, bueno, al menos yo cuando estaba más chica, a mí ese tema me producía mucho miedo. O sea, era como, no sé, o sea, como que hay muchas, que ustedes ya han llevado la materia de, se me olvidó el nombre, apologética. Algunos sí, ¿verdad? Los de Denis sí, porque estuvo en nocturno, la llevaste con Chavero, ¿verdad? Yo también. Ah, tú Sí, también. Sí. sí, la llevamos Ceci y una servidora. Bueno, los que han estado en nocturno son los que, esperemos que Ricardo pueda luego, en un tiempo también darla aquí en el online, ¿verdad? Pero la apologética es esto, el estudio del final de los tiempos, ¿verdad? Y hay muchas vertientes y hay muchas, como opiniones de cómo es que va a pasar, pero cual sea que sea el plan de Dios, ¿verdad? Para esto, tú y yo tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? No debe ser algo ni un tema que cause temor, porque al final o sea, el punto de que Jesús venga es que tú y yo vamos a estar delante del Padre, ¿verdad? Y yo cuando estaba chiquita, para mí, te digo, era un tema como de miedo, y luego cuando yo estaba más morra, empezaron a salir como películas que hablaba de cómo iba a ser, había una del rapto, hace poquito creo que también sacaron una, y lo pintan así como muy tenebroso, y yo me acuerdo que yo decía, sí, o sea, mi punto de referencia era mi mamá. Yo decía, si mi mamá se va, o sea, por ejemplo, un día me desvelé por, no sé, no me acuerdo si estaba estudiando todavía o no. Y me acuerdo que escuché un ruido muy fuerte, o sea, no sé cómo explicarlo, como entre bocina, pero no sé, nunca supe qué fue. Solo me acuerdo que yo estaba así en la computadora y escuché ese ruido y mi cerebro fue el rapto. Ya valió, ya me quedé, o sea, y yo así con un miedo, y me acuerdo que corrí así al cuarto de mi mamá y abrí la puerta y la vi dormida, dije, no, todavía no es. O sea, mi mamá era mi punto de referencia. Dije, si mi mamá se fue, ya valió aquí esto, ¿ah?
Y me producía mucho miedo y cuando entré a enviados me acuerdo que eran pues temas que se hablaban y un día me caché y dije, a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te da miedo? Al contrario, debe ser algo que cause gozo, ¿verdad? El saber que vamos a poder estar delante de nuestro creador, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que esforzarnos y ser realmente creyentes de su palabra, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan se estaba esforzando en dar estos filtros y que la gente pudiera examinar tanto a la gente, a los falsos maestros como a ellos mismos, ¿verdad? Entonces, esforcémonos por cada día buscar más y más de él, que de verdad podamos presentarnos de manera digna cuando sea el tiempo, ¿verdad? Sea que pues nos nos moramos primero o que él venga, cualquiera de las dos, ¿verdad? Que podamos ser dignos de estar delante de él, que esa sea nuestra meta, ¿verdad? Y que mostremos este amor para con nuestros hermanos, ¿verdad? Y es una verdad, si no podemos mostrar el amor para la gente que vemos, ¿cómo vamos a hacerlo para alguien que nunca hemos visto, ¿verdad? Por eso Dios nos da poquito para ver si vamos a poder con algo más grande, ¿verdad? Vamos a primera de Juan 5 del verso del 1 al 5. Ya terminamos el verso 4. Vamos a empezar el 5 ya. El 5 es el último capítulo de la primera carta de Juan. Ok. Denise, ¿me puedes ayudar a leer, por favor, los primeros 5 versos? Sí. Gracias. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de cómo reconocer a un vencedor, ¿verdad? Y me gusta que la victoria que nosotros tenemos en el mundo es nuestra fe, ¿verdad? En el verso 4. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Nuestra fe es la que nos va a ayudar a, a avanzar, ¿verdad? En las cosas que tiene Dios para nosotros, porque, pues, ¿verdad? La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es lo que nos mantiene sujetos a Cristo, porque tú y yo no conocimos a Jesús, ¿no? Los discípulos la tenían un poquito más fácil, ¿verdad? Porque ellos lo vieron, convivieron con él, tú y yo no. Pero nuestra fe es la que nos mantiene, ¿verdad? Y lo que nos va a hacer victoriosos con todas las cosas con las que nos podemos enfrentar en este mundo, ¿verdad? Y, y el verso, mm, en el versículo 1, ¿verdad? Dice, se refiere a la gente como sus hijos, ¿verdad? Y hay muchas maneras en cómo a través de la Biblia Dios identifica a sus hijos con diferentes nombres y estos nombres muestran como características del carácter de Dios. Por ejemplo, se refiere a
pues sí, a sus discípulos como, y a su pueblo, ¿verdad? Como niños, hijos de luz, hermanos, ovejas, santos, compañeros de milicia, siervos de Cristo, ¿verdad? Hay el pueblo de Dios, la sal del mundo. De muchas maneras, ¿verdad? Dios identifica a las personas. Y en esta parte, ¿verdad? Dice que somos vencedores. Y cuando leemos en el verso 5 y en el 4, dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando el apóstol Juan está utilizando este verbo de vencer, es del verbo griego nikao, que significa conquistar o obtener la victoria. Pero este verbo se utilizaba para referirse, o sea, los griegos creían que era una victoria, pero que dependía de un dios, o sea, no era una victoria de parte de un mortal. Y el verbo Nikao viene de la diosa Nike, que era la diosa de la victoria. En la mitología griega se supone que ella ayuda a Zeus en contra de los titanes y es como una cosa muy impresionante, ¿verdad? Pero o sea, cuando el apóstol Juan estaba diciendo que, que nosotros vencemos al mundo, ¿verdad? Era para que ellos entendieran que era un nivel, como de victoria arriba, o sea, no era cualquier cosa, ¿verdad? Dios estaba ahí y vencemos, y, o sea, la Biblia explica y el apóstol, ¿verdad? Explica que nosotros tenemos la victoria sobre varias cosas. Habla acerca de vencer a Satanás, de vencer a la muerte y de vencer al mundo, ¿verdad? Si quieren pueden anotar los versos que están ahí. No los vamos a ver para poder avanzar un poquito más rápido, ¿verdad? ¿Y cómo es que Satanás va a ser vencido? Pues por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahorita todavía ahí anda haciendo sus chanchullos, pero cuando sea el juicio, ¿verdad? Él pues va a ser destruido, ¿verdad? ¿Cómo es que vencemos a la muerte? No es de que seas inmortal ni nada, ¿verdad? Pero habla que nosotros vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Que somos redimidos por Dios, ¿verdad? Entonces, esa es cómo vencemos a la muerte. Y al final es de cómo vencemos al mundo, ¿verdad? Sabemos que el mundo es este sistema espiritual, o sea, no se refiere a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Sino a todo lo que se mueve, perdón, que es invisible a nuestros ojos y que nosotros podemos vencer esto, ¿verdad? Todas estas cosas que se mueven en contra de nosotros como hijos de Dios, Él nos da la victoria sobre eso, ¿verdad? Sobre injusticia o enfermedades, sobre toda esta ideología que se está moviendo, ¿verdad? Él nos da la victoria y Él es el que nos ayuda a estar firmes, ¿verdad? Entonces, Él nos ayuda a vencer en todo esto. Ahora, nos habla acerca de la fe, ¿verdad? Y dice, ay Dios, dice que Jesús es el Cristo, ¿verdad? En el verso 1 nos dice esto, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo. Y esta era una declaración de parte del apóstol, ¿verdad? Para que quedara bien claro de qué era lo que estaba hablando, ¿verdad? Que estaba hablando de Jesús. Y ya se había hecho esta aclaración en otras partes del Evangelio, ¿verdad? Y podemos ver que el apóstol Juan en su Evangelio, lo que es en Juan 1:12, si me pueden acompañar ahí. Juan 1:12 dice, dice, más cuanto a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio derecho de ser hijos
de Dios, ¿verdad? Nosotros somos nacidos de Él. Y cuando habla acerca, em, cuando dice todo aquel que cree, es un verbo en presente. Y cuando habla de ser nacido, es un verbo en presente perfecto, que es que era algo que había pasado, pero sigue pasando constante. O sea, como es una acción que empezó en el pasado, pero sigue pasando ahorita en el presente, ¿verdad? Y si se leyera de manera textual este verso, diría, todo aquel que viva, o sea, que sea algo constante, que vivas creyendo que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Nuestra vida, o sea, nuestra fe es lo que va a sostenernos, ¿verdad? Lo que va a permitir que nosotros podamos seguir caminando en las cosas de Cristo. Y es algo constante, o sea, la fe no es intermitente, no es que hoy creas y mañana no. Y era lo que habíamos visto muy parecido a la salvación. Entonces, si hoy crees y mañana no, probablemente tu fe nunca fue genuina, ¿sí? Y esta fe es lo que da como, ¿cómo decirlo? Fe y legalidad de que, de que hay un fruto, ¿verdad? Dentro de nosotros que está creciendo. Entonces, ¿por qué? Porque la fe es el resultado de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? Porque tú empiezas a confiar en lo que estás escuchando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador que nos habla de acerca de dónde cayeron varias semillas, ¿verdad? Y cuando es en buena tierra, esa semilla crece y da fruto. No es algo que se pierde ni que se muera, sino que va a seguir constantemente. O sea, la fe falsa o la fe temporal es la que no da fruto. Entonces, ya lo hemos visto en otras partes, ¿verdad? De esta carta. El fruto es lo que va a demostrar si realmente tú y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y si nuestra salvación es realmente genuina, ¿verdad? Porque no solamente es como que tú sepas mucho de Biblia, porque hay mucha gente allá afuera que sabe, pero el punto es qué es en lo que tú crees, ¿verdad? Que realmente nosotros podamos estar tranquilos y seguros de que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Que Él murió y resucitó. Porque hay personas y hay o sea, estos falsos maestros querían torcer esto que era la base de la fe, ya lo habíamos visto en clases pasadas. Ellos creían que el Espíritu había entrado a Jesús cuando fue lo del bautismo y que había salido antes de la crucifixión y que él había muerto como hombre normal, ¿verdad? Entonces, esto desacredita por completo la base de nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan por eso era el asunto de estas cartas, ¿verdad? Que se pudiera dejar claro que no era así. Por eso empieza en el capítulo 5 diciendo que Jesús es el Cristo. ¿Ok? Y en la segunda parte del verso 1 empieza, ¿verdad? Dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo y ha nacido de Dios. Y sigue diciendo, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esto habla, ¿verdad?, acerca del amor por Dios y el amor por los demás. O sea, el amor a Dios y el amor a los hombres es algo que no se puede separar. Tú no puedes decir que amas a Dios, pero no amar a tu hermano, ni puedes decir que amas a tu hermano. Bueno, al revés sí se puede, porque a la gente no le importaba. Dicen que aman a la gente y pues Dios no les importa. Pero tú no puedes decir que eres alguien cristiano si no amas a tu hermano, ¿verdad? Es un punto importante porque es una respuesta, ¿verdad?, de agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros.
Entonces, por eso nosotros amamos a nuestro prójimo. Ahora, de tarea, quiero que en toda la primera epístola de Juan, quiero que ustedes busquen cuántas veces menciona el amor al prójimo. ¿Ok? ¿Cuántas veces nos habla acerca del amor? En los primeros 5 capítulos, pues nada más son 5, ¿va? En los 5 capítulos de la epístola, quiero que busquen cuántas veces habla acerca del amor. Anoten así las citas nada más para que vean cuántas veces el apóstol Juan habla acerca del amor. Ok. Ahora, Disculpa, solo la palabra amor o amor al prójimo, mi Ixa. amor en general. Ok, Casi. gracias. Sí. Ahora, verso 2 y 3 dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos, ya el apóstol Juan ya lo había mencionado en otra parte, ya lo habíamos visto esto, ¿verdad? De ser obedientes y guardar su palabra. Y esto es una prueba genuina, ¿verdad? De que amamos a Dios, que somos obedientes, ¿verdad? A su palabra. Me gusta mucho la historia cuando Samuel habla con Saúl, ¿verdad? De cuando el Saúl empieza ahí a hacer sus cosas y que Dios le dice que él prefiere obediencia antes que sacrificios. O sea, cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que ser obedientes. No sacar buenas ideas de que tal vez sería mejor hacerlo así. No, no, no. Si Dios te está diciendo algo, hazlo como Él lo está diciendo, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Las leyes y todas estas pautas no son para hacernos daño, sino para que nosotros podamos estar resguardados, ¿verdad? Entonces, en esta parte nos menciona 2 veces guardar sus mandamientos, ¿verdad? En el verso 2 y en el verso 3. En el primer guardar es del griego oieo, que significa conseguir o llevar a cabo o practicar, ¿verdad? Esto indica que tu obediencia debe de ser continua, es algo que practiques constantemente. Y en el guardar del verso 3 es del griego tereo, que significa vigilar, custodiar o perseverar. Y habla un poquito más acerca de actitud, que tú y yo veamos los mandamientos de Dios como algo preciado, como un tesoro, ¿sí? Porque sabemos, ¿verdad? Me gusta mucho cuando en el libro de Josué dice o sea, la ley de Dios va a ayudar a marcar el camino, ¿verdad? Por eso la palabra también dice que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. No sé si alguna vez ustedes han caminado, no, yo les iba a poner de referencia a andar de noche en el rancho, pero en tu casa, que te levantes en la madrugada y que quieras caminar. Yo me he pegado unos santos trancazos aquí en la casa, a veces así como que tanteando entre dormida y no, porque no ves y puedes tener un accidente, ¿verdad? A que si prendes luces y caminas con una visibilidad clara. Y esa es la función de la palabra, que tú puedas tener visibilidad completa acerca de las cosas que te rodean y puedas tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Para eso es la palabra y debemos de atesorar la palabra de Dios y sus mandamientos como algo preciado, ¿verdad? Como algo importante, no, por eso dice que no son gravosos, o sea, a veces sí es como complicado someternos, pero si pensamos en que, bueno, Dios no está pensando en decirme que no haga esto porque me quiere molestar, sino porque está buscando
mi bien. Y yo creo que las que son mamás pueden entender eso, ¿no? Mi mamá siempre me decía, yo no te estoy diciendo esto porque te quiera molestar, te estoy diciendo porque te quiero y yo ya pasé por ahí, yo ya sé lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, si nosotros amamos, vamos a cuidar, ¿verdad? El, el hacer caso. Entonces, eso debería de ser algo que esté con nosotros, ¿verdad? Y pues la obediencia es algo que caracteriza a los hijos de Dios, ¿verdad? Que es algo que nos da como una insignia, ¿verdad? Y no hacerlo como por compromiso, sino con una actitud gozosa y con lo que decía, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Esa debería de ser nuestra meta al momento de obedecer su palabra. Ok. Bueno, vamos a ver si alcanzamos a terminar el capítulo 5. Bueno, no terminarlo, pero avanzar un poquito más. Creo que me duele la quijada de hablar, pero bueno, vamos a intentarle. Vamos a ver vamos a leer del verso 6 al 12. Pati, ¿puedes ayudarme a leer, por favor? Sí. Gracias. 5 del 6 al 12. Y por favor. Bueno, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del testimonio, ¿verdad? De cómo la Biblia muestra y hace referencia y respalda, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Entonces, si nosotros leemos la palabra, ¿verdad? Hay muchas profecías que fueron cumplidas, ¿verdad? De acerca de cómo iba a hacer o sea, cosas que iban a pasar con Jesús. Por ejemplo, tenemos en Isaías 7:14, eh, vemos que el profeta Isaías hablaba de que le iban a hacer de una virgen. En Miqueas podemos encontrar, ¿verdad? Que él nacería en Belén. En Oseas, que él iba a ser llamado Egipto, ¿verdad? Cuando ellos tienen que huir de, ay, del emperador, ¿verdad? Que quería matar a todos los bebés. En Jeremías habla acerca de eso, de la matanza de los inocentes, ¿verdad? Y en Malaquías hace referencia del precursor que era Juan el Bautista. Y ahí podríamos buscar muchísimas más referencias, ¿verdad? Y todas estas se cumplieron, ¿verdad? Todas estas palabras, todas estas profecías fueron cumplidas por Jesús. Entonces, eh, lo que quería el apóstol Juan era que la gente pudiera realmente, ¿verdad? Esta iglesia que, o sea, él tuvo el privilegio, ¿verdad?, de conocer a Jesús, pero la gente de la iglesia no. Entonces, él quería dejar eh, claro y dejar estas pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y habla acerca de tres pruebas, acerca del agua, de la sangre y tierra, perdón,
espíritu, agua y sangre, perdón. Estos 3 puntos importantes que es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces, cuando habla acerca de dar testimonio, no sé cuántas veces se repitió la palabra testimonio solamente en estos versículos. La palabra testimonio viene del griego martus, que significa recordar o atestiguar, ¿verdad? Y de ahí es donde sale la palabra mártir, del griego martus, ¿verdad? Que era la gente que moría por testificar acerca del evangelio. Y de ahí es de donde sale la raíz de la palabra, ¿verdad? Y cuando tú das testimonio, ¿verdad? Es muy difícil cuando tú cuando tú le crees a alguien, que cuando tú crees en alguien. Cuando tú le crees a alguien es que tú confías en lo que te está diciendo en ese momento. Pero no, cuando tú crees en alguien, es una confianza total, ¿verdad? Y es todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer en Jesús y Él es tan hermoso y para que nosotros no tengamos duda, dio estas como pruebas, ¿verdad? Estos elementos dentro del testimonio para que la gente pudiera ver eh, que Él era realmente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y la gente que lo rechazó, no lo rechazó, eh, ¿cómo decirlo? O sea, decían que Él era mentiroso, ¿verdad? Que Él era rebelde y que ellos vieron todas estas palabras cumplidas, pero se les hacía como algo muy, no sé, o sea, era como muy poco probable para ellos, aunque tenían la palabra y todo esto, ¿verdad? Todas estas, este testimonio, ¿verdad? Valga la redundancia, de Jesús a través de todo esto que hizo, era para mostrar, ¿verdad? Que realmente Él era quien decía que era, porque la gente no lo creía así. ¿Verdad? Y el primer testimonio habla acerca del agua. Cuando en los versos que leímos habla acerca del agua y la sangre, muchas personas creen que hablaban acerca de cuando Jesús muere en la cruz y después de un rato le encajan una lanza y dice que sale agua y sangre. Creen que se refería a eso, pero realmente se refiere al bautismo. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando alguien se bautizaba, era un reconocimiento público de que eran personas pecadoras. Por eso los publicanos y los fariseos no se querían bautizar porque era reconocer que no eran correctos, ¿verdad? Y ellos se manejaban con esta banderita de yo todo lo hago bien. Entonces el bautizarse era como, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, era reconocer que estaban mal. Y Jesús, aunque no necesitaba hacer esto, ¿verdad? Porque no había pecado en él como quiera, ¿verdad? Va y tiene hace esta acción, ¿verdad? De bautizarse y por eso es que su sacrificio lo convirtió, o sea, por eso su obediencia, ¿verdad? Perdón, lo convirtió en el sacrificio perfecto. Ya no hubo este más, ¿verdad? Que se necesitara más que esto. Entonces, eh, y este acto de obediencia que Jesús hace al ir y bautizarse es utilizado, ¿verdad? Y Dios ahí es donde afirma y hace la declaración de quién era Jesús, ¿verdad? Que pues dice que en, en, Ma- en Mateo 3:17 dice, ¿verdad? Dios dice que Él es su Hijo amado, en quien tiene complacencia, ¿verdad?
Entonces es en esta parte donde Dios confirma quién era Jesús, ¿verdad? Esto es a través del testimonio del agua. A través del testimonio de la sangre nos habla acerca de su muerte, ¿verdad? Y hay varias situaciones que pasaron al momento de que Jesús fue crucificado, ¿verdad? Que dan testimonio de su muerte, ¿verdad? La primera es la oscuridad, dice la palabra que hubo oscuridad de cierta hora a tal hora, y esto pues representa, ¿verdad? El abandono del Padre a Jesús, ¿verdad? Que estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Otro testimonio es de que cuando el velo se rasga, ¿verdad? Que es Dios diciendo que acepta el sacrificio de Cristo. Y si ustedes leen en el Antiguo Testamento, eh, estaba bien canijo que el velo se rasgara, o sea, era algo que no podía pasar. ¿Por qué? Para empezar, porque era una tela como completa. Si tú lees en el Antiguo Testamento toda la elaboración de todos los materiales del templo, o sea, era una tela que era completa, o sea, no era como que tuviera una costura y, bueno, alguien de ahí le jaló y bueno, se rompió, no, o sea, era un tramo completo de tela. Era una cosa súper alta y muy pesada, ¿sí? Si tú, por ejemplo, agarras una blusa y le tienes un hoyito, pues la rasgas, ¿verdad? Pero era muy complicado y para empezar se rasgó de arriba para abajo. O sea, no es de que alguien le jaló y se fue haciendo, no, fue de arriba para abajo. Entonces, era Dios, ¿verdad? Abriendo ya el camino porque el sacrificio y la redención había sido completada con la muerte de Jesús, ¿verdad? Y también dice que la tierra tembló y dice, ¿verdad? Que hubo personas que resucitaron en ese día también. Entonces, vemos este testimonio, ¿verdad? Todos estos acontecimientos que pasaron que dan pues fe y legalidad, ¿verdad? De que Jesús era el Cristo. Y por último, dice que el testimonio de el Espíritu, que el Espíritu Santo pues es el Espíritu de verdad. Y vemos que el Espíritu Santo fue parte de la vida de Jesús en varias cosas, ¿verdad? Para empezar, fue parte de la concepción, ¿verdad? Vemos que María era una virgen y esta concepción fue a través del Espíritu Santo. Otra, cuando fue el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo también tuvo que ver ahí, ¿verdad? Cuando vemos que el enemigo quiere tentarlo, también, ¿verdad? Él participó, el Espíritu Santo estuvo ahí. Y cuando a lo largo de todo el ministerio de Jesús vemos cómo hizo milagros, cómo sanó personas, todo el ministerio de Jesús, cuando convirtió el agua en vino, todo esto, ¿verdad? El Espíritu Santo estaba ahí con él. Por eso él le decía a los discípulos, ¿verdad? Yo me voy a ir, pero el Consolador se va a quedar con ustedes. Entonces, era lo que Jesús quería dejar, ¿verdad? Y es otro testimonio de que Jesús era el Cristo a través del Espíritu. ¿Ok? Y por último, dice en el verso 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna es, esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el camino, es la verdad y la vida y que no hay otra manera de llegar al Padre, ¿verdad? Entonces, el propósito por el cual Dios nos da todos estos o sea, todo este testimonio, lo que vimos acerca del agua, de la sangre y del Espíritu, es para que nosotros podamos recibir esta vida eterna, ¿verdad? ¿Y qué significa? Que no es que vayamos a vivir como eternamente, hablando en como un sentido cronológico, sino pues la participación en la vida eterna
de Cristo, ¿verdad? Por medio de esta unión que tenemos con Él, que dice que vamos a ser uno en Él, ¿verdad? Entonces vamos a estar juntos y entender, ¿verdad? Que no hay otro camino más que Jesús. No hay otra manera de llegar al Padre más que Jesús, ¿verdad? Ese es el propósito del testimonio, que, que nosotros podamos tener certeza y saber hacia dónde dirigirnos, ¿verdad? Poner nuestra mirada en Cristo. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros tenemos que tener para este testimonio? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues es compartir con otros, ¿verdad? Lo que estamos conociendo acerca del Padre. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? El testimonio es dar fe y legalidad de lo que nosotros hemos visto y no podemos ser neutrales. La Biblia dice que o eres frío o eres caliente, pero no puedes ser intermedio, ¿sí? Y Dios quiere que tú y yo, de verdad, nuestro corazón arda, ¿verdad? Por su palabra y que podamos compartir con otros lo que Él ha hecho, ¿verdad? Lo que Él ha hecho en tu vida. Yo creo que si pudiéramos compartir testimonios, nos aventaríamos aquí toda la noche, ¿verdad? En varias cosas de tu vida, en varias áreas. Ese es el punto, que tú puedas compartir con otros, ¿verdad? Que tú tengas esta confianza de poder hablar de lo que Dios ha hecho en ti. Sí, y creo que tenemos para aventar para arriba, acerca de muchas cosas de cómo Dios nos ha cuidado, pero no puedes estar en medio, sí, no puedes ser o crees o no crees, punto, o sea, este, no hay tintas medias, o crees completamente, porque no es de que, bueno, yo creo que tal vez sí vino, pero, o sea, que sí era el Hijo de Dios, pero no creo que haya resucitado. O sea, no puedes decir eso, ¿verdad? Es el paquete completo, creer en todo lo que Él hizo y que podamos nosotros compartir con la gente que nunca ha escuchado, ¿verdad? O que tal vez sí escucha y tiene dudas, que tú puedas ir y puedas ser esa luz, ¿verdad? Ser esta persona que pueda testificar que Dios es real, porque tú y yo lo hemos experimentado. Yo cuando estaba en la prepa tenía un amigo, bueno, todavía tengo contacto con él y él es ateo. Y un día empecé a platicar con él y digo, quiero que me expliques, o sea, ¿cómo es tu punto de vista hacia eso? Y él me decía, es que yo nunca he necesitado nada de Dios. Entonces yo creo que no existe. Y yo así de, uy, yo estoy en el otro lado, yo todo el tiempo necesito de Dios, o sea, no sé cómo funciona el no necesitarlo, o sea, yo soy una inútil, cualquier cosita que me pase, yo, Dios, por favor, ayuda, ¿verdad? Cualquier cosa buena, Dios, gracias, porque sé que no se trata de mí, pero es el enemigo, ¿verdad? Que quiere que crea que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos. Y yo siento que es mucho de lo que se mueve ahorita, de que el yo puedo, todo el yo, no necesito de nadie, con que yo esté bien y no se trata de eso. Sabemos que somos vulnerables, que necesitamos, Dios nos hizo, ¿cómo se le llama? Que como seres sociales, ¿verdad? Necesitamos de los demás, ¿verdad? Entonces, eh, pero como el enemigo, ¿verdad? Se puede encargar de que la gente tenga esta imagen distorsionada y crean que pueden todo y sabemos que no. Entonces, si tú y yo tenemos la verdad, tú y yo tenemos que compartirla con los demás. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Mayrita, ¿puedes orar para despedirnos, por favor?
Sí, pues, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, gracias porque nos permitiste, Señor, estar conectadas, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias por la maestra, Señor, porque sabemos que es tu instrumento, Señor, por hacernos llegar esta enseñanza, Señor. Oramos por mis compañeras que están aquí conectadas, por las personas que no lograron conectarse, Señor. Y pues aquellos que te han faltado por alguna razón, Señor, seguimos orando, Señor, para que ellos puedan seguir, pues, teniendo esta enseñanza, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que solamente tú la mereces, Señor. Y te pedimos que nos sigas ministrando, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, que tú eres amor, Señor, aunque lo sabemos, Señor, pero hoy lo resaltamos, Señor, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando, que nos sigas haciendo disciplinados en ti, Señor, para poder crecer espiritualmente, Señor, para poder estar preparados para tener esa palabra, Señor, con esa autoridad del reino, Señor, para compartirla, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Pues muy bien. Entonces recuerden que la entrega del proyecto va a ser para el miércoles 13. 3. 13. Y mañana les mando para ponernos de acuerdo en qué horario para hacer chequeo de su proyecto. ¿Ok? Bueno.